Y a esta hora nos acompaña ya el arquitecto Pablo Burbano, él es vicealcalde de Cuenca. Arquitecto, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Sería importante iniciar este diálogo ya a una semana de que concluya el periodo de la administración municipal actual, pues el día domingo las nuevas autoridades estarán ya tomando posesión de acuerdo al calendario electoral y asumirán las nuevas funciones para una nueva gestión administrativa, para una nueva dirección de Cuenca, pero también el Consejo Cantonal, los nuevos concejales también asumirán un nuevo reto respecto de la legislación y la fiscalización, que son las dos funciones esenciales que les corresponde. Arquitecto, nos gustaría conocer cómo queda el Consejo Cantonal, cuáles son quizás los logros y los pendientes, haciendo un resumen muy concreto de la gestión de lo que ha sido este Consejo Cantonal. Bienvenido. Gracias, estimada Rosana, qué gusto poder atender su invitación. Un saludo cordial a toda su audiencia. Bueno, creo que se ha cumplido bastante bien una agenda legislativa que desde un inicio de la administración fue propuesta por cada uno de los compañeros concejales en función de su plan de trabajo. Y digo que se ha cumplido bastante bien en términos de que lo fundamental para la ciudad en medio de situaciones complejas se ha podido resolver. Cuando digo fundamental, me refiero en particular a quien, en este caso, en la calidad de concejal urbano, había propuesto desde la comisión que yo manejaba, la Comisión de Urbanismo, precisamente el tema de la planificación de la ciudad y el tema ambiental. Y fue el alcalde precisamente que en la primera reunión que tuvimos ya de trabajo nos había solicitado que cada uno de los concejales, y más allá de las comisiones, también pongamos escenario cuál sería nuestro interés de participar en ciertos temas que, bien sea por la experticia o bien sea por la condición propia de nuestro plan de trabajo, podíamos aportar en el Consejo Cantonal. Creo yo que el Consejo Cantonal, de alguna manera, más bien, ya en el último tiempo, particularmente cuando hemos entrado en un periodo político de elecciones, efectivamente ha quedado debiendo. Y yo digo que ha quedado debiendo porque hay situaciones que nos correspondían ya al final resolverlas, atenderlas, fruto de una normativa transitoria determinada particularmente por PUTEPUX, que finalmente, por las razones, quiero pensar de agenda, quiero pensar de elecciones de aquellos compañeros concejales que salieron a ser candidatos a las diferentes dignidades, no pudieron y no permitieron avanzar. Sin embargo, de ello, creo que hay situaciones muy importantes. La consulta popular por el agua, creo que es una de las principales, o principal pilar fundamental de la planificación, y otros temas de mucho interés. Me quedo con algunos temas pendientes, en realidad, que me hubiese gustado que el Consejo Cantonal los trate, pero finalmente los tiempos o las faltas de voluntades a veces de querer atender ciertos temas en el Consejo Cantonal lamentablemente quedaron y quedarán para el siguiente Consejo los pueda retomar. Arquitecto, ¿cuáles fueron los pendientes que quedaron de la sesión convocada para esta semana, para el día lunes, que no tuvo el quórum? Los concejales no llegaron a participar de esta sesión que fue convocada por el alcalde. Uno de los temas que se pudo conocer públicamente tenía que ver con una resolución o una aclaración que esperaba el alcalde para proceder con el pago de los recursos que estaría adeudando la municipalidad a la Cámara de Transporte por concepto de subsidios. Pero ¿cuáles serían los pendientes, lo que tenía que hacerse ya a prácticamente una semana de finalizar el periodo? Mi estimada Rosana, no solo es la última sesión, que lamentablemente no tuvo quórum, sino me refiero ya a la penúltima, en donde el ánimo de los concejales que penosamente conforman una mayoría, pero una mayoría no para trabajar en bien de la ciudad, sino quizás para hacer oposición a lo que el señor alcalde ha llevado al Consejo Cantonal. Y en la penúltima, precisamente, ya se pudo develar que una de las ordenanzas que debía ser tratada y que tenía que ver con el tema de la internacionalización de la ciudad de Cuenca, simplemente se dijo que se suspenda porque no estaban de acuerdo con el formato de cómo había venido y todo lo demás. Posterior a esto, nos quedamos conversando con algunos compañeros concejales, particularmente con los del bloque de mayoría, les denominaré así, en donde habíamos acordado definir una agenda para las siguientes semanas, en donde particularmente se le planteó al señor alcalde que lo que pongamos en la agenda
si es que el señor alcalde por su propia el trabajo no iba a poder presidir la sesión del consejo, lo iba a hacer yo. Y eso se lo vino trabajando con talleres, se armó una agenda que finalmente logró tener un consenso para el tratamiento el día lunes. Y precisamente el día lunes, al no tener esta posibilidad, no del día lunes, porque la idea era trabajar las 4 horas que permite normalmente sesionar el Consejo Cantonal y hacer un receso y continuar al día siguiente, como lo hicimos con el PDT-PUX. Ahí no tuvimos problema de tener 54 sesiones bajo ese sistema. Y claro, quedan pendientes temas que precisamente el propio Consejo Cantonal determinó como transitorias para el cumplimiento de marcos normativos complementarios al PDT-PUX. Entre esos, algo importante pedido por el propio bloque de mayoría, si cabe el término, respecto del tratamiento de la ordenanza de presupuestos participativos, que fue fruto de un taller, fruto de acuerdos, para tratarlo en esa sesión del Consejo Cantonal. El tema de planificación 23 o 24, un tema que debo decir que quedó relegado de la administración anterior y que debía ser tratado la primera sesión del Consejo Cantonal de esta administración, pero se decidió postergarla para que se apruebe el PDT-PUX. Y bajo el pretexto del PDT-PUX se ha ido dejando de atender normativa. Y otros tantos que en un momento dado eran fruto de un esfuerzo final que creo que estábamos en las condiciones de hacerlo, pero faltó voluntad política de compañeros concejales que, entre otras cosas, pidieron en muchas ocasiones a través de los medios, por ejemplo, que el señor alcalde trate en el Consejo Cantonal temas como del EMOV. Y en el informe que estaba preparado del señor alcalde para esta sesión, tenían la oportunidad de poder pedir, exigir o cuestionar o preguntar cualquier situación al gerente del EMOV que estuvo presente para dar un informe de su gestión. Situaciones que yo lamento profundamente porque si la ciudad nos eligió como concejales, nuestra tarea principal es legislar y fiscalizar en favor de la ciudadanía y creo que eso termina precisamente el día 13 y todavía estando en funciones lamentablemente ya no ha habido la voluntad de poder sesionar y no solo en el Consejo Cantonal. La propia Comisión de Urbanismo que presido semanas anteriores citó a sesión y penosamente 3 concejales decidieron no asistir por sus agendas, por su situación de salud, y tuve que suspender puntos que debían ir al Consejo Cantonal para ser atendidos con oportunidad. Arquitecto, en materia de fiscalización, ¿cómo queda el Consejo Cantonal? ¿Hay deudas pendientes? Quizás los casos más sonados, además, porque han estado en la palestra en estos últimos tiempos, el caso Radares, que le acabamos de escuchar el día de ayer, si no me equivoco, al alcalde electo Cristian Zamora, diciendo que en 2 meses será dado de baja ya este contrato. Y el otro caso, el que acabamos de escuchar, previo a entrar a este diálogo con el concejal Ledesma, estos recursos que estaría pagando Cuenca en realidad a través de la empresa municipal Etapa por la no ejecución de un proyecto. Es decir, había los recursos, estaba ahí la plata de este préstamo, pero estos recursos no se invirtieron en la obra que se esperaba, que es la planta de tratamiento de aguas residuales de Huangarcucho. Mi estimada Rosana, quienes entendemos de los procesos de fiscalización como ser corresponsables de los mismos, no el ataque, no el buscar el error, no el complicar los procesos, entendemos de que los casos que usted acaba de mencionar tienen sobre todo pronunciamientos ya de los entes de control, y eso es lo válido, y eso es lo necesario, que además son solicitados por el propio alcalde para que estos proyectos o contratos que se han vuelto polémicos porque en medios se ha cuestionado mucho, pero lamentablemente si la Contraloría, la Procuraduría, la propia Fiscalía están llevando adelante procesos de seguimiento, de fiscalización, no entiendo la posición de ciertos compañeros concejales que quieren actuar de contralor, de fiscal, de procurador y hasta de testigo falso, sacando conclusiones que debo decir que en el propio proceso de transición se entregó información, y no solo en el proceso de transición, en aquellos talleres que particularmente la EMOV nos invitó para poder entregar, no la información porque se nos entregó, entregar las explicaciones y dar los criterios que pueden surgir de esos talleres. Simplemente se decide no asistir, pero claro, se arma una plataforma de debate, particularmente en redes sociales, en donde fundamentalmente lo que se hace es desinformar o tener criterios con falta de objetividad por claros intereses políticos, en donde, si bien es cierto, la nueva administración en su propia campaña electoral
propuso un tema, como usted acaba de comentar, mi estimada Rosana, el dar de baja. Será el alcalde entrante quien en su plan de campaña, en su propuesta, tenga que hacerlo, bajo los argumentos que él pueda y deba para poder realizar esto, pero obviamente son los entes de control los que en un momento dado han determinado que no existe ninguna situación, particularmente la Procuraduría, que hace un análisis del contrato en donde exista, como se ha dicho y se ha manifestado, temas de falta de experiencia o temas de preferencia a algún contratista, situaciones que desmerecen y deslegitiman procesos que finalmente será la nueva administración la que tenga que llevarlos adelante, o si dentro de su visión darlos de baja, serán ellos los que tengan que hacerlo. Entonces, sí hay temas que han cuestionado mucho, y reitero, en el proceso de transición, todas estas preguntas que en un momento dado se han hecho, cuestionamientos, se han pedido explicaciones y se han dado las explicaciones. He oído lamentablemente el hecho de que quizás se suspendió el proceso de transición porque no nos gustaban las preguntas. Yo no me acuerdo de una sola reunión de trabajo en donde no nos hayan gustado ni las preguntas o ninguna pregunta se haya respondido. Más bien, más allá de eso, se han dado criterios técnicos, inclusive en los procesos de transición se sugirió a la administración, particularmente de etapa, que por favor no continúe con el contrato de los lagunas de oxigenación, por ejemplo. Entonces, son temas que la administración actual tiene la responsabilidad hasta el día 13 de seguir administrando la ciudad, y también tiene la responsabilidad de responder si es que hay alguna situación al margen de la ley que se ha cometido por parte de funcionarios, por parte de gerentes, de directores. Eso está bien, pero permitamos que sean los entes de control los que hagan los análisis y, de ser el caso, inclusive las sanciones que tengan lugar, pero no seamos nosotros como fiscalizadores, entre comillas, quienes utilizamos. Pero bueno, los concejales son de alguna manera fiscalizadores. Digo que los concejales de alguna manera son fiscalizadores. Ah, sí, y es correcto. Pero a lo que me refiero con la fiscalización, que la fiscalización no necesariamente tiene que determinar presunciones o acusaciones o ya sacar conclusiones que efectivamente dañan la honra no solo del primer funcionario, del alcalde, sino todo el equipo de trabajo que detrás de eso está en cualquier proceso de contratación pública, porque ahí hay comisiones, hay directorios, hay estudios, hay una gran cantidad de procesos que además dentro de este establecimiento de una auditoría interna que desde el primer día de esta administración se empezó a ejecutar hasta para conseguir el ISO 37001 cero soborno, es haber establecido metodologías para precisamente evitar que situaciones que puedan determinar ciertos rasgos de corrupción se puedan frenar a tiempo. Pero esa es una fiscalización responsable. Por lo menos así la entiendo yo, mi querida Rosana, en donde mi fiscalización ha sido alertar de alguna situación que a lo mejor se puede mejorar durante un proceso, tener las atenciones debidas durante los procesos y precisamente tomar los correctivos del caso cuando se tengan que tomar los correctivos. Y ciertamente, si es que no se lo hace a través de las alertas, de los seguimientos, de la información que tenemos, ya será responsable el funcionario o la persona que en un momento dado determine la contratación de tal o cual obra, proyecto o lo que fuese. Arquitecto, ¿qué opinión le merece a usted las recientes declaraciones de Juan Carlos Aguirre, integrante de la Comisión de Transición conformada por el alcalde electo Cristian Zamora? Él se refería justamente a cómo se dio este proceso de transición. Él dijo que del 100% de información solicitada se cumplió que quizás un 20%, no más allá de eso, que algunos oficios, que algunas solicitudes ni siquiera fueron respondidas y otras fueron entregadas a medias. Lamentable, estimada Rosana, y quienes le conocemos a Aguirre Maxi, basta hacer un seguimiento de sus redes sociales y ver los permanentes comentarios que hace y ha hecho en contra de una administración que en un momento dado le dio la oportunidad además de servir a la ciudad. Él fue gerente del EMOB. Así es, y debería él como gerente o exgerente del EMOB durante su periodo decir qué hizo por esta ciudad. Pero más allá de eso, no me sorprenden las declaraciones de Aguirre Maxi, porque desde el primer día de la sesión de la transición habíamos llegado a acuerdos, particularmente planteando una metodología, un cronograma, y de la boca del propio Aguirre Maxi. Esta es una comisión técnica, no nos metamos en temas políticos.
pero lo primero que ha hecho en sus declaraciones es hacer cuestionamientos de orden político, en donde además miente, y miente porque ciertamente este proceso de transición debió terminar, si no recuerdo mal, el 17 de abril, con una última mesa de trabajo en donde se debió entregar la información relativa al GAT municipal. Y miente porque cuando él dice que es un 20%, lo que hace es querer sumar una cantidad de oficios y decir que de todos esos oficios no se han respondido sino el 20%, cuando él está consciente de que el primer pedido de información que nos solicitaron, quizás ese pedido de información correspondía ya a más del 80% de la información solicitada. Y debe estar consciente de que toda la información que se solicitó, y en la primera sesión de la transición se nos pidió que por favor no les entreguemos los documentos en físico, porque efectivamente la primera documentación eran 3 o 4 cajas de información, y ciertamente que era complejo no solo revisar el contenido, sino también después del análisis. Y se definió en un repositorio en donde se les facilitó un usuario y contraseña, subamos toda la información previa a cada mesa de trabajo. Y después de esa mesa de trabajo se les entregaba un acta para que en la sesión siguiente confirmaran si la información que se les presentaba constaba en ese repositorio y se requerían algo adicional. Ese algo adicional quizás son los oficios que extemporáneamente, posteriormente, allá terminar el proceso de transición, nos han llegado. Y le debo decir que fueron 18 actas los que en las mesas de trabajo se gestionaron. Sin embargo, de ello, posterior a que yo di efectivamente por concluido la mesa de trabajo, no la entrega de información, yo seguí entregando información con actas 19, 20, 21, 22, 23 y 24, que he procedido, mi estimada Rosana. Primero, ante un notario público, hacer que se certifique la información constante en las actas y en el repositorio. Y el día de hoy le he entregado en el Consejo de Participación Ciudadana una copia íntegra, no solo de las actas, las que fueron firmadas, porque las otras definitivamente no se devolvieron, no se firmaron, no se entregaron, pero he entregado en el Consejo de Participación Ciudadana una copia íntegra de la información que consta del repositorio que se les entregó de acuerdo a las solicitudes y que está a disposición de los ciudadanos que en un momento dado quieran acceder a la misma, que mucha de ella ciertamente está colgada en las páginas de transparencia de los diferentes empresas municipales. Y termino con esto. Las expresiones en donde se deslegitima la información, se confunde la ciudadanía, se cambian las versiones que nunca fueron dichas siquiera en las reuniones de trabajo. Antes bien, yo recalco la honorabilidad, la transparencia con la que se manejaron las sesiones. Jamás hubo una sesión en donde haya habido una falta de respeto, algún exabrupto, jamás. Peores preguntas incómodas. No sé si las respuestas fueron incómodas, creo que no. Pero finalmente, después de esa sesión, al día siguiente programábamos la siguiente y así continuamos. La única sesión que no se hizo, y yo lo hice pública a través de una rueda de prensa, es porque habíamos definido que las comisiones estábamos dedicados a temas netamente administrativos y técnicos y no íbamos a meternos en temas políticos. Pero, por casualidad, al día siguiente de la reunión que se tuvo en EMOV, en donde se entregaron información, a la hora se da una rueda de prensa por el alcalde entrante, en donde efectivamente utiliza términos que yo al menos no los comparto, porque si algo debo defender es la honra de todos los funcionarios, servidores de calidad que han estado dando su trabajo en esta ciudad y no merecen ser tildados de sinvergüenzas. Peor aún, decir que si algo le pasa, le hace responsable al alcalde y al gerente del EMOV o a los aliados estratégicos. Acusaciones graves en donde definitivamente no solo se tilda ya de delincuentes a las personas. Entonces, eso hace que yo había decidido no tener la última reunión de transición porque fueron los mismos concejales electos por parte de Izquierda Democrática que estuvieron presentes en la sesión de trabajo con EMO, y me parece que en una hora después verles una sesión, una rueda de prensa que es legítima además, diciendo verdades a medias que son más mentiras que verdades, realmente no tenía sentido continuar con mesas de trabajo, pero sí seguirles entregando información, como efectivamente se ha seguido haciendo, mi estimada Rosana.
Bien, queremos agradecerle, arquitecto Urbano, por haber compartido el diálogo esta noche, pero además por haber tenido siempre una apertura al diálogo con este medio de comunicación en nuestros más diversos espacios. Lamentamos que el alcalde Pedro Palacios no haya tenido un comportamiento o una deferencia igual. Creo que en algún momento, inclusive a través de usted, intentamos tenerle al señor alcalde Pedro Palacios por acá. Lamentablemente no ha sido posible, pero queremos agradecerle, arquitecto, porque hemos tenido la oportunidad de dialogar y enfrentar todos los temas que hemos considerado con usted en cualquier espacio de este medio de comunicación al que le hayamos convocado. Yo soy el agradecido, mi estimada Rosana, porque las oportunidades que nos brindan, lo que nos permiten es informarle a la ciudadanía, no desinformarle, no mentirle. Parece que a veces los cuestionamientos, las acusaciones, lo único que decantarán después serán en excusas de no cumplir un plan de trabajo. Nosotros, agradecidos con ustedes, con los medios de comunicación, con quienes nos han abierto las puertas efectivamente para poder ser un medio de comunicación veraz a la gente y sobre todo, permítame, Rosana, en este minuto, agradecerles a los ciudadanos, a más de 3.500 ciudadanos que han pasado por ese espacio que le denominé Miércoles Ciudadano y que me permitieron conocer de primera mano la problemática de los ciudadanos y hacer una fiscalización a través de ellos, directamente con gerentes, directores, para que se superen ciertos problemas que los ciudadanos podían haber estado teniendo por una u otra razón y que creo que me permitieron, no solo a través de los medios de comunicación, invitarles a los ciudadanos para que esto asista. De hecho, hoy mismo he tenido el último miércoles y gracias a ustedes por la oportunidad, más bien siempre, y por la amistad brindada. Muchísimas gracias. Ha sido el arquitecto Pablo Urbano, vicealcalde de la ciudad de Cuenca. Son las 19:47. En Graiman sabemos que hay distintos tipos de familia